también quiero manifestar mi solidaridad con los compañeros que han sufrido una pérdida importante para ustedes y en general para el movimiento popular con la pérdida del compañero Mármol. La segunda cuestión, también con Alberto y con Pelusa Lucchini, somos de carta abierta y nos parece muy interesante y imprescindible estos debates y la posibilidad de llevar a cabo un proceso de formación muy necesario en estos momentos políticos. La tercera, agradecerle a Pelusa y a Claudia por la invitación a poder también conversar con ustedes en esta iniciación del curso. Bueno, algunas cosas que para completar la por supuesto muy completa intervención de mi compañero Santiago, algunas cosas sueltas quería decir. La primera es en referencia al tema de la inflación, que Santiago planteaba la forma rápida en que una verdad que no lo es, una falsedad, entraba como convencimiento en el razonamiento popular alrededor de la inflación. En realidad, lo que me interesa en relación a la inflación es plantear, nosotros también tuvimos inflación. Pero la inflación que tuvimos nosotros no fue esta. Y este es otro de los problemas que tenemos. Y es importante entenderlo para nosotros, esta cuestión. Porque efectivamente la inflación no es un problema que nace de darle a la maquinita. La inflación es un problema que tiene que ver con la disputa por el resultado de la producción, por la disputa entre los salarios, las rentas y los beneficios. Durante nuestro gobierno, durante los 12 años, sobre todo durante el final de nuestro gobierno, cuando habíamos resuelto los problemas del desempleo y se había recuperado la capacidad de negociación de los trabajadores por la implantación de las paritarias y por la capacidad de lucha que daba el bajo nivel de desempleo que teníamos, siempre asociado a la capacidad de lucha. Cuando hay menos trabajadores desocupados, la lucha por la mejora del ingreso se vuelve una posibilidad y las paritarias libres eran una posibilidad de recuperación. ¿Por qué había inflación? Y porque los empresarios reaccionaban intentando recuperar la suba de costos que tenían por las mejoras salariales, aumentando precios. Ahora, el resultado era que las paritarias eran eficientes. ¿En qué sentido eran eficientes para los trabajadores? Cuando uno mira todo el periodo del kirchnerismo, lo que observa es que hubo una fuerte mejora del salario real. Y si bien no se llegó a una distribución del ingreso como hubo en los periodos donde había sustitución de importaciones, porque otro era el mundo y porque otra era la economía argentina y veníamos de otro momento, lo que sí hubo que el crecimiento de la participación del salario, la intensidad del crecimiento de la participación del salario durante ese periodo fue la más alta de la historia argentina. Entonces tuvimos inflación porque había resistencia empresaria a la mejora en la distribución del ingreso producto de un proceso de reindustrialización de la Argentina que iba acompañado por un proceso de mejoras en el salario. Y esa era la inflación que tuvimos. Por supuesto que es mejor tener siempre una economía sin inflación en términos de inclusive del estado de ánimo, de la previsibilidad, de no vivir que a uno le parece que le aumentan las cosas, pero la verdad que el resultado fue que aumentó el consumo popular, que el aumento del consumo popular permitió seguir creciendo la economía y que al final de la historia los trabajadores terminaron con un mayor nivel de ocupación y con un mayor nivel de ingreso. Y no solamente los trabajadores con empleo, porque hubo una cantidad de programas que ayudaron también a resolver problemas de los trabajadores que no tenían empleos formales y cuyos ingresos fueron mejorados sobre todo durante la última etapa del gobierno
de Cristina Fernández durante los últimos dos turnos. Eso en cuanto a la inflación. Ahora la inflación de ahora es otra cosa, es todo lo contrario. No es una inflación que acompañe un proceso de mejora del nivel de ingresos de los trabajadores, no. Es una inflación que fundamentalmente Santiago dijo, abrieron las importaciones y cuando uno tiene devaluación permanente, con una economía que produce menos y que importa mucho más, y mucho de lo que importa son insumos para la producción o directamente productos que van para el consumo, lo que pasa es que sí, hay suba de precios, pero la suba de precios tiene origen en la desindustrialización, en las importaciones y en la suba del dólar. Esto es una inflación producida por el sector externo de la economía fundamentalmente. Y entonces, esa no es una inflación que surge con una puja distributiva porque los trabajadores están tratando de mejorar sus ingresos, no. Es una inflación que surge por esto, pero aparte, en el marco del debilitamiento del empleo, del debilitamiento de una política antipopular por parte de un gobierno que intenta generar permanentemente topes para la negociación paritaria, de un gobierno que no solamente busca generar topes para la negociación paritaria, sino que quiere terminar con la negociación paritaria con una reforma laboral y flexibilización laboral que impida la negociación por ramas. Con ese tipo de políticas lo que se da es que la inflación responde a una situación regresiva en términos del ingreso. Es una disputa por el ingreso, pero en donde los trabajadores pierden, porque los que están a la ofensiva con este tipo de inflación son los empresarios que intentan recuperar, los empresarios y los rentistas que intentan recuperar niveles de ganancias a costa de los trabajadores. Y de hecho, durante este periodo inflacionario, que tuvo una tasa de inflación más alta que la de los periodos nuestros, anunciaban que iban a terminar con inflación, pero tuvo una inflación más alta, los que perdieron fueron los trabajadores y los que ganaron fueron los sectores rentistas y sectores empresarios fundamentalmente ligados a actividades concentradas y al sector primario de la economía. Esto en cuanto a la inflación. La otra cuestión es el tema del déficit. Dijo Santiago, y coincido, el problema son los dólares, no son los pesos. Sin embargo, la insistencia de los sectores ortodoxos en la economía es que el problema es el déficit fiscal. Y no todo el déficit fiscal, porque en realidad el déficit fiscal total suma el pago de los intereses de la deuda, con lo cual el déficit fiscal en la Argentina, en realidad con todas las medidas que se va a tomar, si tomamos los intereses, no va a descender, va a tener una tendencia ascendente. Pero al Fondo Monetario y al gobierno le importa el déficit fiscal primario. Esto es, sacan los intereses, que es va a pasar a ser el componente principal, o el segundo componente después de la jubilación del déficit, y calculan el déficit sin los intereses. Ahora, esto que parece ser una conceptualización que tiene una lógica que no es para discutir acá en términos de un debate teórico, nos lleva a decir que, bueno, acá importa no solamente la cuestión de... acá el debate teórico no es simplemente un debate de ideas en la economía. En realidad es un debate de ideas que responden a determinados intereses, a determinadas... que tienen que ver con determinados sectores sociales y que tienen también que ver con problemas nacionales. ¿Qué se dice cuando se habla del déficit? Lo primero que se dice es que hay una presión tributaria tremenda y que entonces no se puede aumentar ningún impuesto. Esto lo decían desde antes que tomaran esta medida de retenciones, que para ellos la piensan siempre como una medida provisoria, aunque puedan llegar a aumentarla porque no puedan hacer otra cosa, pero en realidad nosotros cuando explicábamos las retenciones decíamos, es una forma de sostener la industrialización del país
transfiriendo ingresos del sector rentista que tenían grandes ventajas comparativas, la pampa húmeda, a una industrialización joven de la Argentina, que también servían para fijarle un techo al precio local de los bienes que consumen de consumo popular, porque estaban ligados los bienes que tenían retenciones al consumo popular, y que aparte eran un recurso tributario virtuoso. Las tres cosas lo explicábamos de esa manera. Ellos, ¿cómo lo explicaron con el tema de la retención contra la ley? Le dijeron, y bueno, es lo peor que podemos hacer, pero no tenemos otra cosa para hacer. Esta fue la argumentación en términos del tema de las retenciones. Pero en realidad dicen que no hay presión, que no se pueden aumentar más los impuestos en la Argentina. Y que entonces el déficit fiscal, que es el grave problema que tenemos, y lo explican así con el mismo argumento de la misma facilidad falsa, que es que hay más plata porque se da la maquinita, el problema que tenemos es que gastamos más de lo que tenemos. Y esto, la verdad que tampoco es verdad, porque el Estado no es como la familia. El Estado es un Estado soberano que puede emitir su moneda. Lo que ellos quieren, y yo voy a tratarlo directamente, pero la cuestión de encarar la reducción del déficit fiscal, planteada como la plantean ellos, como reducción del gasto, es una política de la oligarquía clasista en contra de todos los sectores populares. Porque el gasto es un instrumento central en términos de la política pública para poder redistribuir ingresos y para poder atender las necesidades de los sectores populares. El gasto público es, en términos de potencia para redistribuir ingresos, mucho más fuerte que la recaudación. Entonces, cuando uno mira el terrible presupuesto, un presupuesto esquilmador de los sectores populares, porque ahí está la intervención de Axel en el Congreso. Ahí él suma los efectos de la economía real y el presupuesto del año 2018, cómo va a terminar, y el presupuesto del año 2019, y le da que va a haber una pérdida en términos reales para el presupuesto educativo del 23%, una pérdida en términos reales para el sector de vivienda y urbanismo del 48%, una pérdida en términos reales para el sector salud del 8%, una pérdida en términos reales para atender cuestiones del Ministerio del Trabajo del 30%. Para el año 2019, el presupuesto para el Ministerio de Industria aumenta un 15% frente a una inflación que seguramente va a ser mucho mayor por el nivel de dólar, con lo cual la industria no importa. Entonces, claramente, la política de ajuste fiscal es una política de redistribución del ingreso hacia los sectores concentrados de la economía. Esa política de redistribución del ingreso para los sectores concentrados de la economía acompaña la liberalización que hay en términos de la otra parte del déficit, que implica el pago de la deuda, que por el lado fiscal es la contraparte de los compromisos en dólares que se tienen en términos de tener que pagarle al Fondo Monetario Internacional y a la otra deuda privada que se fijó. Entonces, esta mirada fiscal de mirar el fisco de esta manera, y que se dice que este es el problema, y ponerlo en el centro de la cuestión, en realidad es poner en el centro de la cuestión que en la Argentina hay que hacer una redistribución regresiva del ingreso
En el sentido que lo decía González Fraga, cuando decía, bueno, acá muchos sectores que están gastando, que viajan, que tienen determinadas cosas, no viven de acuerdo al grado de productividad de la economía argentina. Macri, ¿qué dice Macri permanentemente? Lo dice permanentemente en su discurso, no solamente ahora. Argentina tiene un enorme potencial en términos de la posibilidad de la producción agropecuaria, de la producción agroindustrial, de la minería, del turismo receptivo y de otros servicios que se puedan tener y de la pesca. Estos son los sectores que mencionan. No hay otro sector mencionado. Esta es la cuestión discursiva. Un país primario. Esto es, el proyecto es una economía extractivista basada en el sector primario. ¿Extractivista de qué? Extractivista de recursos naturales y también extractivista de la desapropiación de patrimonio y de capacidad de ingreso de los sectores populares y medios. Porque es parte de la economía actual neoliberal también la desapropiación de los lugares que alcanzaron los sectores populares en términos populares en medios, en términos de acceso al ingreso y al consumo y en términos de cierto nivel de pequeña propiedad que hayan podido alcanzar. Digamos, para ver esta cuestión. Algunas cuestiones del origen de la situación actual que para mí son inobviables y que en este momento político es necesario tener en cuenta. La primera es, voy a decirlo así, compañeros, si no se hubiera votado el pago a los buitres como se votó, nosotros no estaríamos en esta situación. Y esto no es en términos del nivel de reproche, sino en términos de cómo discutir el futuro. Porque el hijo de la Baña se pasea estos días por la televisión diciendo: esto no va, pero tampoco hay que volver al pasado. Momento, ¿qué significa esta palabra pasado? Porque si el pasado significa la política que tuvimos frente a los buitres, sí hay que volver al pasado. Esa política permitió a la Argentina, en el marco de un grave conflicto, sostener el nivel de empleo, sostener el nivel de producción, sostener una Argentina que era una Argentina viable, que no era este desastre, con tipos corriendo a Washington, a ver si consiguen unos dólares para que la economía le siga funcionando al día siguiente. La segunda cuestión, porque ese fue un trabajo que se hizo metódicamente durante toda la etapa última etapa del gobierno de Cristina Fernández, cuando se dijo que el problema de la economía argentina era el cepo, y el cepo no era otra cosa que el control de cambios, que la posibilidad de regular la tenencia de divisas por parte del gobierno. Hay responsabilidad entre los que aplaudieron la salida del cepo, cuando la salida del cepo, que el cepo dicen ellos, en realidad se pega, ¿no? La salida de los controles de cambio, la salida de la regulación del tipo de cambio, la política de tipo de cambio administrada. Y no solamente de eso, del control de la entrada y salida de capitales, porque nosotros cuando éramos gobierno teníamos controles a la salida de entrada y nadie podía entrar capitales por 15 días y volverlos a sacar. Tenía un costo grande por eso. Había que dejarle un tiempo suficiente que garantizaba la imposibilidad de que se entren capitales para hacer timba financiera. El que entraba a capitales para hacer timba financiera, en general, tal cual estaban establecidas las cosas, terminaba perdiendo. Esta fue la situación que hubo durante sobre todo los últimos años del gobierno nacional y popular.
De manera que esto también tiene que reflexionarse en términos de la lucha política que hoy tenemos nosotros que afrontar y quiénes son los que están hoy en juego. Porque los que hoy están en juego, decía Santiago, los Pichetto, los Urtubey, los Massa, los Schiaretti, son ellos los que desde un lugar que no se sentían dentro del macrismo respaldaban estas medidas. Y voy a decir una cuestión. Una de las desconfianzas que también se tienen en el gobierno de Macri y en la Argentina, no sé, por parte del capital financiero, del Fondo Monetario, etcétera, es que ellos no quieren solamente que haya un partido del ajuste. Ellos quieren que haya un sistema político del ajuste. Por eso le están dando manija a este sector para que haya una oposición que pueda, en el marco del desgaste que generan estas situaciones, reemplazarlos. Y por eso, toda la ofensiva contra el kirchnerismo, toda la ofensiva contra Cristina, por eso los presos políticos, porque la necesidad política que tienen ellos es la liquidación del kirchnerismo, porque el kirchnerismo representa no solamente una fuerza opositora, sino la fuerza de resistencia al modelo neoliberal en la Argentina, al modelo neoliberal de los financiadores y dolarizadores y al modelo liberal de los neoliberales que quieren salarios de hambre en la Argentina, en una política de industrialización que tenga como base los bajos salarios y no la ciencia, la tecnología, la protección del mercado interno y la defensa de la soberanía nacional. Entonces, para en 5 minutos tratar de decir 2 cositas que quería decir adicionales a estas. La primera de ellas, que hay posibilidad de salir de esto y que había posibilidad de salir de esto y que, digamos, está clarito. Si uno termina con la libre entrada y salida de capitales, termina con el alimento para la especulación. Si uno financia el déficit público con más impuestos a los sectores poderosos, con deuda pública interna en otro tipo de régimen, con un poco de emisión, termina con esto de traer dólares para cubrir deudas en pesos y libera al Estado de este endeudamiento creciente en términos de deuda externa. Si uno establece la regulación del tipo de cambio, tiene derecho a hacerlo, porque en un país donde faltan las divisas, y las divisas son un recurso estratégico para el desarrollo nacional, no corresponde que se despliegue una cultura donde rija el criterio de la propiedad privada absoluta sobre las divisas. Los argentinos viven de pesos, no viven de dólares. Acá se pagan los impuestos en pesos, se compran los alimentos en pesos y por lo tanto la regulación del dólar tiene que ser sobre la base de estar contenido en su uso una política de desarrollo nacional. Con un dólar que lo pueda comprar y vender cualquiera, a cualquier precio, con entrada y salida de capitales, etc., un país periférico, Argentina de desarrollo medio que venía creciendo, se lo hace bolsa en 2 años como se lo pretende hacer bolsa. Pero quiero terminar con un elemento que me parece central. Decía Santiago que hoy tenemos mucho más elementos que en los años 90 y esto es absolutamente cierto. No solamente por que existe una fuerza que es el kirchnerismo, sino porque el kirchnerismo como fuerza política permitió el despliegue de mucho tejido social en la Argentina, de movimientos sociales, de una determinada
de un crecimiento del debate político que había sido muerto en las etapas anteriores del neoliberalismo, de una conciencia democrática que hace mucho más difícil que sea aceptable y que gane consenso en sectores mayoritarios de la población una política duramente represiva. Eso, el tema de los derechos humanos, el tema del desarrollo de los movimientos sociales y también el tema de la construcción de la fuerza propia tiene que ver con el kirchnerismo. Pero también es cierto que en la Argentina nunca se pudo destruir, y en esto es una ventaja política que tiene la Argentina, el tipo de estructura sindical hoy fortalecida por los movimientos sociales que en muchos otros países no existe en otros países latinoamericanos. Existe un movimiento sindical, existen sindicatos, algunos que tendrán direcciones más, tú no puedes decir conciliadoras, pero existe la institución, no ha sido destruida, y esto es una lucha necesaria por parte del movimiento político argentino para garantizar una economía de liberación. No hay economía de liberación autónoma si no conservamos la potencia de ese movimiento sindical y aparte la potencia de otros sectores que han nacido, porque la verdad es que esto que se generó de la ACT, que tendrá más kirchneristas o menos kirchneristas, etcétera, también es un movimiento social poderoso de resistencia. Y no solamente eso, sino también tenemos la fuerza del movimiento de derechos humanos. Y todo esto con una fuerza política de densidad, con capacidad electoral, como es el kirchnerismo. Esto es, hay la posibilidad de un frente social y político que combata esta política. De allí, tantos niveles tanta desesperación por generar un sistema del ajuste y no solamente un partido del ajuste. Y quiero terminar con una pregunta. Compañeros, y esta es una pregunta que tiene su provocación y su matiz. Un gobierno democrático puede ceder la soberanía nacional entregándole el manejo, mejor dicho, no un gobierno democrático. ¿Es democrático un gobierno que cede la soberanía nacional al manejo de los organismos internacionales que conducen las finanzas de la globalización financiera? Esta es una pregunta para hacerse, porque al ceder la soberanía nacional se está también, y esto es inevitable, condicionando las futuras decisiones que pueda tomar el pueblo en términos de su autodeterminación, tanto como pueblo o como nación. Esto es la posibilidad es una posibilidad en el marco de la reivindicación de la democracia, entregar a un poder extranjero el manejo de la economía propia, como también marchan a intentar dolarizar la economía argentina. Esto hay que pensarlo, porque si no, pensar la democracia solamente en un hecho procedimental es una trampa en la cual nos quieren meter para seguir con la política de entrega. Esto es. Gracias, Guillermo. Muchas gracias.